Déjeme saludar también vía Skype a alguien a quien respetamos y admiramos, a alguien que creo que tiene mucho que aportar al debate público y tristemente una pluma que ya no está en, por ejemplo, la revista Proceso. En su momento nos solidarizamos con él en redes sociales. Es Fabricio Mejía, a quien le agradezco mucho que nos acompañe, escritor, analista político mexicano. Fabricio, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vicente, un saludo a tu auditorio. Oye, Fabricio, pues a ver, le entramos en este momento estelar, como le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves hacia dónde se dirige la cuarta transformación? Por un lado, los de Frena levantando su campamento. Por otro lado, el Sí por México haciendo alianzas con el PRI, PAN, el PRD. Tenemos a la Fiscalía General de la República estrechando el cerco, dice el diario español El País, en torno a Peña Nieto. Tenemos a la Fiscalía General de la República abriendo carpeta de investigación contra Calderón por la extensión de luz y fuerza del centro. Desde tu perspectiva, ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo percibes este momento estelar al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, pues es justo el momento en que, por una parte, efectivamente hay un intento fracasado desde mi punto de vista de reorganizar a la derecha en México, a los que están perdiendo, digamos, con toda la lucha contra la corrupción, de parte no solo de la Fiscalía, sino también de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Auditoría Superior de la Federación y de todos los organismos que están encargados de la lucha contra la corrupción. Y por otra parte, un ahondamiento de, digamos, el frente de limpieza en contra de la corrupción, que incluye en este momento ya la validación del 1.200.000 firmas para llevar a juicio a los expresidentes. Esto, digamos, junto con las acusaciones de la Fiscalía y junto con los detenidos, García Luna y el general Cienfuegos en los Estados Unidos. Entonces, es un momento estelar efectivamente porque es un momento de definición. Aquí no hay medias tintas, no hay, digamos, motivo para retrasar más la limpieza del pasado. Y por otra parte, pues sí, esta cosa, digamos, de pantomima del Frena y también del Frena 2, es decir, de esta iniciativa de Claudio X González, que pues, tiene como principal problema que no pueden ellos, digamos, apelar al pasado, que es un pasado de corrupción, de saqueo, de traición a la patria, según dice la propia Fiscalía, y por otra parte, un montón de gente, ese 1.200.000 firmas para el juicio a los expresidentes, pues bueno, simboliza una indignación generalizada que quiere revisar ese pasado para poder dar un corte y enfocarnos hacia el futuro. Y finalmente eso es lo que es la 4T en México, es una rebelión de la democracia dentro de la democracia en contra de una élite corrupta y verdaderamente criminal, ¿no? Fabricio, precisamente platicaba con Daniel Marmolejo hace unos minutos, es el creador de este documental Guerra Híbrida, en el que habla de esos esfuerzos tras bambalinas por debajo de la mesa para desestabilizar. ¿Tú crees que con lo que vemos persista esa idea de guerra híbrida o de golpe blando desde la oposición? Y te lo pregunto porque pues parece que nada les funciona, ni los tiempos, con eso te digo todo, Fabricio. Anuncian la alianza PAN, PRI, PRD, y resulta que sale un panista admitiendo que sí recibió maletas repletas de billetes de los priistas, luego sale Cebadúa señalando a Videgaray, se habla de la posibilidad de que Videgaray termine con orden de aprehensión. Ni en eso parecen funcionar las cosas.
¿Tú sigues pensando que existe la posibilidad o que existen esas intentonas para, como dice Gilberto Lozano, tumbar a Andrés Manuel López Obrador? No, bueno, lo han intentado y no ha funcionado. Efectivamente, lo que dices es decir, estas casas de campaña vacías que puso el Frena en el Zócalo, pues bueno, no tenía manera, digamos, de funcionar eso. No sé qué estaban exactamente pensando Gilberto Lozano, que eso atraería algo más que lo que atrajo, que fueron pues gente que quería que le pagaran por estar ahí y que generó, digamos, hasta abusos sexuales, venta de drogas, violencia en los entornos del centro histórico de la Ciudad de México. No sé qué estaban pensando también al invertir tanto dinero en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? A Latinus, otros medios, inyectarles dinero para falsear noticias cuando una de las características de la 4T en la parte social, en la parte cultural de la 4T, es precisamente la desconfianza total de los medios tradicionales y de los voceros de los antiguos sexenios. Entonces, le han invertido mucho ahí, no ha resultado, han inventado desde, ¿qué te gusta? A mí mis preferidas son la compra de longaniza por parte de la presidencia, Sí. ¿no? Los que reclamaban, no, que había vacunas piratas, que se habían comprado vacunas piratas o medicamentos piratas por parte de la Secretaría de Salud. La última esta del Universal, ¿no? De que se sabotea la compra de las vacunas desde la Secretaría de Salud cuando, bueno, estamos metidos en todas las que hay. Todas las vacunas que hay en experimentación. Entonces, ha habido, digamos, miles de noticias falsas que no han tenido el efecto. Tú cada vez que revisas los niveles de aprobación del presidente de la República, que es una manera de medir los niveles de aprobación de la 4T en su conjunto, pues cada vez suben más. Entonces, eso tampoco les ha resultado. Entonces, ¿cómo les podría resultar, Vicente, agarrar a los mismos personajes de los partidos que ya pasaron por funciones de responsabilidad pública y que no solamente incumplieron y fueron ineptos, sino que fueron saqueadores, fueron corruptos, se embolsaron el dinero, se embolsaron miles de millones de pesos con la estafa maestra, por ejemplo, o este caso de Luis Videgaray, ¿no? Donde incluso también hay un faltante de 53 millones en los consulados de Nueva York y Texas, ¿no? Cuando estaba aprendiendo a ser secretario de Relaciones Exteriores. Ahí es donde no hay manera, digamos, de que esta derecha, esta oposición de derecha, tenga un planteamiento hacia la sociedad, ¿no? De futuro, de porvenir, porque pues ellos vienen del pasado y todavía falta que paguen con la cárcel o restituyendo el dinero, si pueden, sus delitos, ¿no? Claro. Oye, Fabricio, con todo lo que vimos en el proceso para la elección de la nueva dirigencia o de la actual dirigencia nacional de Morena, esto también es interesante porque se tiene que analizar desde la otra perspectiva, ¿no? Y te lo pregunto porque diputados de Morena abren las puertas a otros partidos para integrar alianzas rumbo al 2021. Leo de El Universal, de los 252 diputados federales que tiene Morena en la Cámara, 192 de ellos firmaron una carta en la que abrieron las puertas de dicho partido para que todo instituto político que se quiera sumar a su proyecto electoral para julio próximo, señalaron que es necesario obtener una contundente mayoría en los cargos de elección popular que se contenderán en 2021 para consolidar el proyecto de la 4T. ¿Cómo te suena lo que te leo? Yo creo que es un tema delicado, entendiendo, por ejemplo, que hay impresentables en algunos partidos como el Verde, por ejemplo, aunque ya lo he mencionado, prefiero tener los votos del Verde de este lado que en contra, ¿no? Pero ¿cómo lo entiendes tú, Fabricio, en este momento en el que te estoy planteando que es una vacilada esto de Sí por México con el PRI, con el PAN y con el cascajo esto de lo que ha quedado del PRD?
Sí, yo creo que Morena podría ir solo a la elección del año que entra, eh, prácticamente sin alianzas, porque digamos que la aprobación de algo que está además todavía a la mitad sería suficiente para que la gente votara mayoritariamente. Efectivamente, se necesitan mayorías consolidadas tanto en la Cámara como en el Senado para seguir, digamos, profundizando las medidas. Esta semana pasada se anunció algo que, por supuesto, los medios tradicionales no van a considerar, que es una reformulación completa de la legislación de los trabajadores en México. Se habló del Infonavit, del outsourcing, del salario, y hay, digamos, toda una estrategia para afianzar, digamos, la posición de los trabajadores, incluyendo, digamos, que ahora hay libertad sindical, cosa que no había en el antiguo régimen y que Acción Nacional tampoco cambió. Les convenía esto de los líderes como Romero de Champs. Pero creo que Morena podría ir solo. Por ahí leí que Mario Delgado, el nuevo dirigente de Morena, está planteando que se haga una consulta sobre las alianzas que se vayan a realizar. Y yo creo que la gente respaldaría que Morena fuera solo en esta ocasión, ¿no? Pero no es riesgoso ir solo. Llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la mano de una coalición. Juntos Haremos Historia, Partido del Trabajo, el PES, que después pierde su registro. Ir solo no abre la puerta para, pues, para ponerse de pechito, si me permites la expresión. Pues sí, porque tú mismo lo recuerdas, ¿no? Fue en alianza con Encuentro Social que pierde el registro, es decir, no le sirve de mucho Encuentro Social en ese momento. Ahora tienen un partido reeditado, ¿no? Que le dieron el registro, que es lo mismo que Encuentro Social. Está otro partido de los que viene de los sindicatos, y luego está el partido del Bester Gordillo. No sé con cuál se podría genuinamente hacer una alianza. Está jodida la cosa. Donde los principios sea lo que juegue, lo que esté en juego, ¿no? Yo por eso digo que habría que tener confianza en que el nivel de aceptación y de aprobación es el suficiente, ¿no? Oye, Fabricio, déjame cerrar, por cierto, agradecerte tu generosidad y ojalá que podamos tener muchas de estas oportunidades para seguir dialogando sobre lo que ocurre en nuestro país. Las visiones tuyas creo que son muy importantes y es una lástima que en lugar de que se te abran más espacios, en el caso de la revista Proceso se haya cerrado, pero bueno, no quiero regresar a eso. Quiero cerrar preguntándote algo que a mí me preguntaron, algo que yo respondí. Hace unos días me entrevistó Ricardo Rocha, que para un reportaje me preguntaba cuáles consideraba los dos principales problemas de México en esta cuarta transformación. Y uno de ellos le decía que era el de los periodistas, este sector de la prensa que sigue pensando que mentir es el mejor negocio, que no le apuesta a que la verdad es el mejor negocio como yo lo considero, como tú lo consideras, como muchos independientes lo consideramos, que siguen vendiéndose al mejor postor y que siguen convertidos en voceros de los impresentables, de los enemigos más importantes de este México que busca la transformación. Te lo menciono porque por ahí leía que Carlos Loret de Mola estaría tratando de llevarse Latinus a Joaquín López Dóriga, y dices tú, caray, ¿en serio si hay gente que cierre los ojos ante los montajes de Loret, ante las fake news de Joaquín? No quiero amarrar navajas, pero creo que es importante el análisis desde tu trinchera como analista, como escritor, Fabricio. Sí, yo no veo cuál sería la ganancia de quien realmente financia Latinus, que todavía no sabemos exactamente. Se ha hablado de Aureoles, de Michoacán, se ha hablado de
de otros personajes. No se sabe realmente con certeza quién está detrás de este proyecto, que me parece que no tiene mayor relevancia en la opinión pública, salvo tu mejor opinión, pero sí hay una lucha muy clara, digamos, entre la verdad y la mentira, hay que decirlo. La verdad existe, no es un asunto de opiniones, no todo es yo lo veo así, tú lo ves así, hay datos, hay hechos, hay declaraciones, y buena parte de los medios tradicionales, incluyendo este de Latinus, han optado por la mentira flagrante, que tiene, digamos, un sentido táctico, digamos, de siembran una mentira, luego se desmiente, pero la pueden volver a sacar cuando quieran, digamos, ignorando estratégicamente que ya fue desmentida, ¿no? Esto lo hemos visto varias veces, ¿no? Cada vez que sale algún tema de Irma Sandoval y John Ackerman, sacan estas casas, que ya fue desmentido lo de las casas. Cada vez que habla Rocío Nales sobre el petróleo, sacan esto del socio que tenía en Dos Bocas, que ya fue desmentido. Bueno, la semana pasada, me parece, sacaron todavía una noticia viejísima que ya había sido desmentida, de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero, el encargado de comunicación de Presidencia, sobre un contrato para la revista, el periódico Regeneración. Ya había sido desmentido, lo vuelven a sacar. Entonces tiene ese sentido de quien no sube la cuesta de no solamente leer los titulares, sino leer y recordar qué fue desmentido y qué no fue desmentido. Quien no sube la cuesta es presa de este tipo de medios que repiten y repiten una misma mentira, como lo de la compra de la longaniza, que es una de mis preferidas. Lord Longaniza le pusimos a Yula en Rementería por... En fin, qué bueno que lo recuerdas para el chascarrillo del día de hoy, Fabricio Mejía. Fabricio, tu reflexión para la gente que está, para cerrar, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que puede confundirse precisamente con esos medios, con esos periodistas, con esos comunicadores, o con esos mercenarios de la comunicación. ¿Qué le dices a la gente en momentos en que, por ejemplo, bueno, sí lo voy a decir, le sueltan una tras otra las críticas que creo que muchas veces son infundadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, que si va a Tabasco, que porque va a Tabasco, que si no va a Tabasco, que porque no va a Tabasco, que si admite un error en el tema de las presas en Tabasco, que si lo admite. ¿Qué le dejas de reflexión a la gente, Fabricio? Sí, yo creo que, bueno, hay que decir que esta oposición es una oposición que está pendiente, depende, de hecho, del presidente de la República, de lo que haga y lo que diga, ¿no? No tienen un proyecto, no tienen realmente información, lo que hacen es distorsionar lo que se dice o no recordar por qué están los problemas como están, ¿no? Yo recordaba hace rato una cosa de cuando en el 2007 se inundó Tabasco, estaba Felipe Calderón en la presidencia, hubo 1.200.000 damnificados, y él lo que declaró, y hay que recordárselo, declaró que había sido por la atracción de la luna sobre los ríos. Eso fue lo que dijo. Luego invirtió un dinero, se supondría, en un plan en contra de control de inundaciones en Tabasco, que no se ejerció. Ese dinero desapareció, alguien se lo robó. Y entonces ahora vienen y nos dicen que el presidente Andrés Manuel tiene la culpa de lo que pasó en Tabasco. No, no tiene la culpa. Es desde el gobierno de Fox que no se ha dado seguimiento al asunto, no solamente de las presas y el desasolve de los ríos, sino la reforestación de esa zona que permite que se desgajen los lugares, y una enorme corrupción que ha habido en el estado de Tabasco en la construcción de pueblos y ciudades en lugares que son
digamos, están en las crecidas probables de un río, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, Fabricio, ¿en dónde te lee la gente? ¿En dónde te busca? ¿En dónde te comparte? ¿En dónde te respalda? En redes sociales. No sé si quieras compartir tus espacios con la audiencia de Sin Censura. En redes sociales solo estoy en Twitter, en Fabricio Mejía, en @Fabricio Mejía, y por supuesto cada 15 días, los sábados, el periódico La Jornada. Y además tienes tu espacio con Carmen en Aristegui Noticias, ¿no? Estoy con Carmen Aristegui, ahora con Lorenzo Meyer y Ana Lilia Pérez Mendoza, los lunes a las 9:15, más o menos, a veces 9:30 o un poco más. Pues la mesa de análisis más interesante, con mucho respeto lo digo, de ese espacio de Carmen, a quien le mando un saludo, y aquí también las puertas abiertas cuando gustes, querido Fabricio. A nosotros nos encanta tenerte en este espacio libre como el viento. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Cuídate, un abrazo. Es Fabricio Mejía, un abrazo. Escritor y analista político, hablando con nosotros sin censura.